Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy de nuevo hablamos de técnicas de costura. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. No todas las prendas que compramos en una tienda nos quedan perfectas, ¿verdad? A mí me pasa a veces que tengo que acortar las mangas de algunas blusas que compro ya hechas. Hoy te cuento cómo lo hago y verás paso a paso lo sencillo que resulta. Vas a encontrar una lista de materiales debajo en la casilla de información del vídeo, donde hay también un enlace a nuestro blog. Vamos ya, manos a la tela. Vamos a ver una forma muy sencilla cómo acortar una manga de camisa manteniendo el puño original. Yo a veces le robo las camisas a mi marido y lo que hago es que tengo que acortar las mangas. Bueno, pues la forma de hacerlo es muy sencilla. Vamos a girar la manga del revés. Si hiciéramos lo correcto, tendríamos que desmontar todo el puño, cortar la tela que nos sobra aquí y luego volver a montar el puño. Pero esta otra forma de hacerlo es muy rápida y da bastante buen resultado. La hicimos igual cuando metimos el bajo de unos pantalones vaqueros. Estás viendo el tutorial en pantalla y te lo dejo enlazado debajo en la casilla de información. Yo tengo que subir 2 centímetros la manga, así que cojo mi cinta métrica y hago una señal de 1 centímetro. A contar desde el puño hacia arriba. En esa señal vamos a hacer un pliegue de tal manera que a este lado del pliegue tenemos 1 centímetro y a este otro lado tenemos otro centímetro. Son los 2 centímetros que yo necesito hacer que esta manga sea más corta. Vamos cogiendo ese pellizco de 1 centímetro a cada lado y a ir colocando alfileres. Si necesitas meter, por ejemplo, 4 centímetros esta manga, pues este doblez nos debe de medir 2 centímetros y así, al duplicarlo, tendríamos esos 4 centímetros menos. Cuando estés en una zona de pliegue como esta, hacemos igual, marcamos ese mismo centímetro y tenemos cuidado que al coger el pellizquito de la tela respetemos ese pliegue. Aquí lo tenemos. Y al llegar aquí igual. Ya te digo que la forma absolutamente correcta de hacer esto sería desmontar el puño completo, pero bueno, esto es una forma rápida de hacerlo y el resultado es bueno. Ahora vamos a ir a la máquina y vamos a coser con el prensatelas de cremalleras, porque es el que nos permite más acercarnos a toda esta zona. Vamos a coser, como te digo, lo más cerca posible de este borde, para que al unir la tela por aquí, cuando giremos, parezca que el puño va directamente unido a la manga sin tener en cuenta este pliegue. Si tienes aquí mucha tela, lo que puedes hacer es cortar el sobrante y sobrehilar toda esta zona. Yo en este caso tengo un pliegue muy pequeñito y no necesito hacerlo, pero si el pliegue fuera grande, hacemos eso, cortamos el sobrante, dejamos un medio centímetro aproximadamente y sobrehilamos todo esto con el prensatelas de sobrehilado. Vamos a coserlo a máquina y te enseño. Este sería el derecho, estamos trabajando por la parte interna, por el revés. Vamos a alinear la aguja justo con el comienzo del puño. Bajamos la aguja manualmente para ver que efectivamente corresponde con ese punto y si no, la movemos un poco, la desplazamos hasta conseguir que sea exactamente donde queremos que esté. En este momento es muy importante la precisión, porque de eso va a depender que luego por el derecho no se note este arreglo. Empezamos con una puntada de retroceso para asegurar bien.
Bueno, pues aquí lo tenemos. Voy a borrar las señales que habíamos hecho con el marcador al agua. Bueno, pues fíjate que a simple vista es imperceptible. Estamos viendo el derecho de la manga y si no te fijas en la distancia que hay desde el ojal hasta el puño, no sabríamos cuál es la manga que acabamos de arreglar. Es esta, ya te lo digo, fíjate, aquí tenemos esta parte y esta es la original. Voy a acercar la cámara para que lo veas bien. Fíjate que no asoma ni una sola puntada por el derecho y que el resultado es realmente bueno para lo que nos cuesta hacer esto, que es muy fácil y muy rápido. Te enseño la otra, esta es la original, para que veas cómo nos queda esta zona, fíjate bien. Y esta es la que acabamos de arreglar. Si tuviéramos que meter más centímetros y este pliegue de tela fuese más grande, lo que haríamos sería, una vez cosido, cortaríamos dejando medio centímetro de tela, iríamos a la máquina y pasaríamos una puntada de sobrehilado. Si no tienes este prensatelas o tu máquina no incluye la puntada de sobrehilado, siempre podríamos pasar una puntada de zigzag bien cerradita. Te enseño en la máquina cómo hacerlo. Si te apetece ver más vídeos con arreglos sencillos de ropa, déjanos debajo un comentario y empezaremos una serie de vídeos que creo que nos pueden venir muy bien. Mira, te enseño muy de cerca cómo nos queda la puntada de sobrehilado, que hace que esta parte de aquí no se nos deshilache, y ahora ya la vamos a planchar. La tela misma nos pide que lo planchemos hacia adentro. Aquí está el resultado, un arreglo muy fácil de hacer que nos queda perfecto por el derecho de la tela y que podemos solucionar en un momentito. Bueno, pues ya sabes cómo acortar las mangas de esa blusa que a lo mejor te quedan un poquito largas. Espero que te sea útil este tutorial. Dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.